¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la parte de análisis de datos en base a dos variables. En este caso, para el análisis de datos de las variables autoestima e interacción social. Cada una de las variables contiene dos dimensiones, de las cuales estas dimensiones están desagregadas por cada cinco preguntas. Para autoestima tenemos la dimensión emocional y conductual, y para interacción social tenemos las dimensiones de comunicación e intercambio. ¿Correcto? Cada una tiene cinco preguntas, están en una escala de Likert, e igualmente tenemos datos sociodemográficos como el sexo y la edad, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar con el software Yamovi, un software estadístico que nos va a permitir determinar lo que es tablas de frecuencia, gráficos de barras, histogramas, entre otros, y asimismo realizar la prueba de análisis y datos y pruebas inferenciales, ¿no? Entonces, una vez nosotros obtenido nuestra base de datos, correcto, como lo están viendo en pantalla, en este caso de una muestra de 83 personas, para mi estudio son 80. Entonces nosotros pasamos a lo que es el software Yamovi, simplemente copiando, ¿correcto? Copiando todos los datos, un control C y un control V al programa Yamovi, ¿no? Entonces yo ya he hecho la copia al programa, igualmente ya he establecido el tipo de medida que se va a trabajar. Si bien es cierto, nosotros lo ingresamos como datos numéricos, pero podríamos hacer el cambio en base a datos cualitativos, ¿no? En este caso, por ser una medida en escala nominal, tenemos el sexo o género, en este caso, es llamado femenino y masculino. Igualmente, el dato sociodemográfico llamado edad, que es una variable tipo continua, de las cuales aquí están los niveles, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos. E igualmente todas las preguntas que vienen en este caso, según el Excel o base de datos, tenemos desde la pregunta 1 hasta la pregunta número 20. Las 10 primeras preguntas para la variable autoestima y las otras 10 preguntas para la variable interacción social. ¿Ok? Entonces, una vez ya con la base de datos, haber ingresado las preguntas a Yamovi, si bien es cierto, le damos un doble clic aquí para cambiar el nombre de la variable. En este caso le estoy poniendo P1 de pregunta 1. He cambiado lo que es el tipo de medida en esta escala ordinal y así sucesivamente cada una de las preguntas, ¿no? Que si bien es cierto, según cuestionario de cada uno de ustedes, pues pueden cambiarlo y pueden ir transformándolo en base a ello. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán, después de realizar este procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Correcto? Entonces, el paso siguiente al realizar lo que es la transformación de datos, llamémoslo así, en base al programa Yamovi, nosotros vamos a incluir un punto muy importante dentro de este análisis de datos, ¿correcto? Primero, que tenemos que encontrar qué cosa, la suma por dimensiones, ¿ok? La suma por dimensiones y la suma por variable. Entonces, las cinco primeras preguntas para la variable, para la dimensión emocional, las cinco siguientes para la dimensión conductual y asimismo desde la pregunta 1 a la pregunta 10 para la variable autoestima. ¿Correcto? En este caso vamos a hacer el ejemplo con la parte de la variable interacción social y la pregunta de comunicación, ¿no? La dimensión de comunicación. Entonces vamos por ahí. Nosotros nos ubicamos, correcto, en una celda vacía. Ya se ha estado trabajando lo que es las dimensiones de la primera variable, autoestima, pero vamos a hacer el ejemplo con el tema de la interacción social. Entonces, nosotros nos ubicamos aquí en esta columna, le damos un doble clic
y le damos nueva variable calculada. Le damos un clic a la nueva variable calculada y nosotros aquí le cambiamos el nombre, ¿no? En este caso vamos a llamarle dimensión uno, ¿no? Con minúscula nada más. Dimensión uno para que haga diferencia de lo que ya hemos creado aquí en la dimensión uno de la variable autoestima. Muy bien, ahí está. Igualmente nosotros lo que vamos a hacer, aquí le damos clic en esta función y ubicamos dentro de funciones la suma, ¿correcto? Aquí está la suma, le hacemos un doble clic, ingresamos. Si bien es cierto, estamos trabajando la variable comunicación, entonces sería desde la pregunta 11 hacia la pregunta número 15. ¿Ok? Entonces nos ubicamos, pregunta número 11, le damos un doble clic, muy bien. Tiene que estar ubicado en el medio de los paréntesis, pregunta 11. Le damos el coma, pregunta 12, pregunta 13, pregunta 14 y la pregunta 15. Listo. Entonces simplemente le damos un enter y si te das cuenta nos empieza a calcular la suma de qué? De la pregunta número 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces empieza a sumar esas cinco columnas por cada una de las filas. Correcto, aquí está. Y si se dan cuenta, igualmente tiene un tipo de medida en escala, una reglita que ven ahí ustedes, pues ese es el tipo de medida en escala, ¿no? De la dimensión uno. Ahora, ¿qué más se hace después de este paso? Nosotros tenemos que transformar estas variables, pero en un momento se los voy a explicar. ¿Cómo así, profesor? Nosotros, si bien es cierto, vamos a trabajar dentro de cada uno el contexto de las dimensiones en base a sus preguntas, pero para eso nosotros tenemos que crear unos puntos muy importantes, ¿correcto? Y uno de esos puntos es el llamado baremo, ¿correcto? Entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué son los baremos? ¿No? Los baremos son estas escalas de valores establecidos para evaluar o medir algo de manera objetiva y sistemática. ¿Correcto? Entonces, estos baremos nos van a servir mucho para medir qué cosa, para medir a nuestras dimensiones y asimismo a nuestras variables. En este caso, se crean los baremos tanto para las dimensiones de mi primera variable, que en este caso es la dimensión emocional de la variable autoestima, para la dimensión conductual de la variable autoestima, y asimismo se crea el baremo para la variable autoestima. ¿Ok? De la misma forma, ¿correcto? Se crea los baremos para la dimensión comunicación. Dimensión comunicación de la variable interacción social. Baremos para la dimensión intercambio, ¿correcto? De la variable interacción social. Y asimismo tenemos que crear un baremo para lo que es la interacción social, ¿correcto? Entonces aquí está, baremo para la interacción social. Profesor, ¿y cómo hacemos nosotros estos baremos? Estos baremos los vamos a identificar primero por el número de ítems que tiene cada dimensión. En este caso, para la dimensión emocional, habíamos visto nosotros que son cinco preguntas, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos una escala de Likert, ¿ya? Que lo vemos aquí, una escala de Likert, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice esta escala de Likert? Que esta escala de Likert tiene uno, ¿correcto? Tiene como respuesta del 1 al 5. Entonces, donde uno es el valor más bajo, ¿correcto? Que en este caso podría ser, no sé, si estamos trabajando en una escala de Likert de siempre, ¿correcto? De siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Ok? Hasta ahí se entiende. Entonces, nuestra escala de Likert para el valor número uno va a ser las personas que responden con el valor de nunca. Y nuestra escala de Likert con el valor de 5 va a ser para aquellas personas que responden con la escala de siempre. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí todo claro.
Entonces nosotros nos ponemos ¿a qué cosa? A calcular lo siguiente. El valor mínimo para el número de ítems con la escala de Likert. Entonces lo que se hace es una multiplicación del valor mínimo de la escala de Likert, que en este caso va a ser el valor número uno, que son las respuestas de nunca, ¿verdad? Y se multiplica por el número de ítems. En este caso, uno por 5. Por eso nos da el valor de 5. ¿Ok? Igualmente, calculamos el valor máximo de esta escala de Likert, que vendría a ser el valor número 5. Aquellas personas que nos han respondido con el valor de siempre, y lo multiplicamos por 5, que en este caso viene a ser 25. Ahora, el rango, correcto, el rango es la resta del valor máximo menos el valor mínimo, y aquí lo tenemos. Correcto. Y la amplitud que tendremos que calcular nosotros para determinar los intervalos o amplitud que va a tener nuestros baremos que vamos a crear nosotros. Ahora, en este caso yo estoy creando tres baremos con esta, con esta definición o digamos así con estos nombres, ¿no? Tenemos los baremos de bajo, moderado y alto, ¿correcto? Entonces, esta amplitud va a ser la división ¿de quién? Del rango dividido entre los tres baremos. Profesor, ¿puede haber cuatro baremos? Sí. ¿Puede haber cinco? También. Es de acuerdo a cómo tú lo quieras interpretar, ¿ok? Es como tú lo quieras interpretar. En este caso se está tomando como bajo, moderado y alto. Entonces, nosotros tenemos un valor mínimo y un valor máximo para determinar así qué cosa, nuestro intervalo. Muy bien. El valor mínimo va a ser la copia del valor mínimo que nosotros hemos obtenido dentro de la escala de Likert, ¿correcto? Que es la multiplicación del valor mínimo que respondieron como nunca multiplicado por el número de ítems, que en este caso es 5, ¿correcto? Esta de aquí es lo mismo que tenemos aquí. Y si te das cuenta, el valor máximo también va a ser lo mismo del cálculo del valor máximo, porque no puede haber una respuesta que nos dé 26, ¿verdad? No puede haber, o sea, no, nunca nos va a dar en esta dimensión que tiene 5 preguntas, pues la sumatoria de sus puntos no me va a dar mayor a 26. Por ende, se calcula desde el valor mínimo en el baremo bajo hasta el valor máximo de 25 con el baremo alto. Profesor, ¿y cómo hace usted el cálculo de estos valores? Muy bien, es muy fácil. Lo que se hace, correcto, es la sumatoria ¿de quién? Del valor mínimo que es 5 más la amplitud. ¿Y menos quién? Menos uno. Profesor, ¿y por qué menos uno? Porque hay que entender, por ejemplo, el valor número 5, ¿correcto? El valor número 5 lo voy a poner aquí chiquitito. Aquí está, espero que se entienda aquí. El valor número 5, el valor número 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 hay que suponer. Porque tú me vas a decir, profesor, si el valor mínimo es 5 y yo le sumo la amplitud que es 7, me va a dar una suma de 12. Pero recuerda que el valor mínimo también es considerado como el primer valor. Aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, aquí va 4, aquí va 5, 6 y se completó la amplitud de 7. Por eso, en el valor máximo siempre se denota el valor mínimo más la amplitud menos 1. ¿Ok? Muy bien. De la misma forma, ¿correcto? Para el siguiente valor del baremo moderado, se le agrega ¿qué cosa? La unidad al valor máximo que antecede. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco un 11 aquí, entonces el software no va a saber dónde ingresar ese valor 11. No va a saber si lo agrega en bajo o lo agrega en moderado. Por eso se le agrega siempre la unidad.
¿ok? Igualmente se calcula el valor máximo para el valor moderado, que viene a ser el valor mínimo más la amplitud menos uno. Listo. Igualmente, para el baremo alto se le agrega del baremo moderado, que es el máximo 17, se le agrega la unidad. Y ya no podríamos calcular el valor máximo porque ya eso viene predeterminado. ¿Ok? Lo mismo, el mismo cálculo, ¿correcto? Se realiza para lo que es el baremo de la dimensión conductual. ¿Y por qué, profesor? Porque es lo mismo. A ver, ¿por qué es lo mismo? Porque tiene el mismo número de ítems. Igualmente tiene la misma escala de Likert del 1 al 5, entonces los baremos van a seguir siendo los mismos. Ahora, hay una diferencia cuando se trabaja con la variable, porque en la variable el número de ítems va a ser del número uno, de la pregunta número uno hasta la pregunta número 10, ¿correcto? Y aquí tenemos, simplemente hacemos lo mismo, que es colocar el valor mínimo y el valor máximo dentro de los rangos o baremos, que viene a ser bajo, moderado y alto. Igualmente se le suma lo que es la amplitud y se le resta la unidad, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, profesor, igualmente va a ser para la dimensión comunicación. Sí, es lo mismo para la dimensión comunicación. Tiene 5 preguntas, tiene una escala de Likert del 1 al 5, entonces va a ser lo mismo. Muy bien. Para la dimensión de intercambio está bien. Y para la dimensión de variable interacción social. Muy bien. ¿Dónde podría llegar a haber un poquito de confusión? Cuando tú en tu escala de Likert, o bueno, llamémoslo así, ¿correcto? Solamente tengas valores del 1 al 4 para la primera dimensión. Y para la dimensión número 2, que es intercambio, tengas ítems del 1 al 5. Entonces ahí sí tendrías que calcular, ¿no? Por ejemplo, aquí que sea el número de ítems 4. Entonces, si te das cuenta, el tema de los baremos cambia, ¿verdad? Cambia su amplitud, cambia el rango que se va a trabajar. Entonces, imagínate para aquellas preguntas donde su escala o, digamos así, sus alternativas de solución, la primera pregunta tiene 3, la segunda tiene 4, la tercera tiene 5 y así sucesivamente. Por ende, normalmente los cuestionarios se trabajan en base a una escala estandarizada y asimismo el tipo de respuestas con el número de preguntas, pues también se maneja de una manera estandarizada en base a las dimensiones, ¿no? Muy bien, entonces una vez obtenidos los baremos que vamos a trabajar nosotros en nuestro trabajo de investigación, valga la redundancia, entonces nosotros ya con estos baremos podemos irnos al programa Yamovi. ¿Ok? Muy bien, programa Yamovi, me ubico aquí en la dimensión comunicación porque es la que estoy trabajando. Aquí está. Lo primero que he hecho, ¿qué cosa es? Sumar desde la pregunta 11 hasta la pregunta número 15. ¿Ok? Listo. Después de hacer la suma, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿correcto? Le doy clic derecho y me voy a transformar. Entonces, cuando me voy a transformar, aquí me dice variable de origen, la dimensión uno, ¿correcto? Muy bien. Y me pregunta, ¿qué quieres hacer tú? Yo quiero transformarlo en baremos, le vas a decir tú. ¿Correcto? Entonces, usar transformación, sí. Voy a crear una nueva transformación. Listo. ¿Cómo se va a llamar ese nombre? Pues le quiero llamar eh, DIN Comunicación. Le voy a llamar DIN Comunicación. Ahí está. Listo. ¿Correcto? DIN.comunicación. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues aquí le voy a agregar una condición. Una condición de recodificación, dos condiciones de recodificación y tres condiciones de recodificación. Profesor, ¿por qué tres? Porque tenemos tres baremos, bajo, moderado y alto.
¿Qué me dice el baremo bajo? Que va a ser mayor o igual que 5. Entonces, me voy aquí, la primera condición, ¿correcto? Si este valor es mayor o igual que 5, entonces dale el valor más bajo, que en este caso viene a ser bajo. Entonces le pongo comilla simple y le escribo bajo. Cierro comilla simple. Lo mismo para el segundo. Si este valor es mayor igual que ¿quién? Que 12. Muy bien, que si es mayor igual que 12, dale el valor, comilla simple, moderado. Listo. Y me ubico en el tercero. Si este valor es mayor igual que 18, ¿correcto? ¿Qué voy a usar? Comilla simple y el valor va a ser alto. Listo, ahí está, muy bien. Y le doy un enter. Y si te das cuenta aquí ya nos, ¿qué cosa? Ya nos creó los baremos, ¿verdad? Alto, moderado, moderado y tantito, tantito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, muy bien, minimizamos esto y aquí le cambiamos, pues, ¿no? El nombre ya, comunicación directo, le ponemos a la variable. Listo, y ahí ya se cambió la variable comunicación. Muy bien, ya acabé con mi primera dimensión, ¿correcto? Ya hice la suma de mis 5 primeras preguntas para esa dimensión comunicación y me voy ahora para la dimensión intercambio. Entonces me ubico en una columna nueva y le digo nuevamente nueva variable calculada. ¿Cómo te vas a llamar tú? DIN2 le voy a poner. Porque vamos a hacer qué cosa? Aquí en la parte de la función. Buscamos en las matemáticas, ¿qué cosa? Una suma, ¿verdad? Doble clic en la suma, que esté ubicada en el medio de los paréntesis, y me ubico aquí dentro de las variables que voy a sumar, pues a las siguientes preguntas, que en este caso va a ser la pregunta número 16, coma, pregunta número 17, coma, pregunta 18, coma, pregunta 19, coma, y la pregunta 20. Me ubico al final del paréntesis y le doy un enter. Y si te das cuenta, al momento de darle el enter, pues se realiza la suma de esas preguntas a partir de la 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Entonces aquí tengo. Esto lo minimizo y si te das cuenta vuelvo a hacer el procedimiento que ya había hecho. Transformar, clic derecho, transformar, lo transformó, lo dejo tal cual el nombre, después lo cambio, le digo usar transformación, sí, voy a crear una nueva transformación que se va a llamar DIN2, DIN 22 porque ahí lo podemos cambiar. ¿Correcto? Y le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a crear aquí los baremos. Entonces, agregar una condición. ¿Cuántas son? Tres, ¿verdad? Dos condiciones, tres condiciones. Listo. Entonces, esta, la primera no la utilizamos. A partir de la que agregamos es la que utilizamos. Entonces, lo mismo, ¿verdad? 5, 12 y 18. Entonces, si esta es mayor o igual que 5, le das el valor de bajo, con mayúsculo, ¿ya? Para que sea equitativo. Bajo, comilla simple. Si es mayor o igual que 12, muy bien, comilla simple, moderado. Y si es mayor o igual que 18, pues comilla simple y le damos el valor de alto. A ver, 5, 12 y 18. Listo, 5, 12 y 18. Enter. Y se cambió, ¿verdad? Se cambió. Minimizamos con la flechita hacia abajo. Le cambiamos el nombre porque este se llama intercambio, la dimensión intercambio. Intercambio. Ahí está. Y le doy enter. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Hay que tener en cuenta qué cosa cuando nosotros agregamos las sumatorias, porque en base a las sumatorias más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, ya creé mi dimensión 1,
Ya le coloqué los baremos para la dimensión uno, la dimensión 2, también sus baremos, pero me faltaría algo, ¿verdad? Que es los baremos para la variable general, que es interacción social. Y ya saben, nos ubicamos aquí en una pestaña limpia, ¿correcto? Y le doy nueva variable calculada. Y le voy a llamar interacción. Así, interacción. Listo. Me voy nuevamente a la función y busco la función suma, porque lo que quiero es sumar, ¿verdad? Un doble clic a suma, pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo, para no estar sumando pregunta por pregunta, que lo podríamos hacer a partir desde la pregunta número 10, a partir de la pregunta número 11, ¿ya? Nosotros podemos hacer lo siguiente, que es, por eso te dije, ubica bien los nombres que has creado. La dimensión uno en minúscula, que viene a ser de lo que es la dimensión comunicación, coma, y que quiero que me sume la dimensión 2 que es intercambio, ¿verdad? Que viene a ser dimensión uno desde la pregunta 11 hasta la pregunta 15 y dimensión 2 de la pregunta 16 a la pregunta 20. Muy bien, le doy enter y si te das cuenta, ya lo sumo. Aquí está, por cada fila. Muy bien. Y hacemos el siguiente paso, que es clic derecho, transformar, y aquí yo le digo, ¿sabes qué? Voy a recodificar esta variable. Crear nueva transformación y le agrego sus tres condiciones. Uno, dos, tres. Listo, ahí está. Muy bien, las tres condiciones. Y aquí sí varía, ¿verdad? Aquí es 10, 23 y 37. Muy bien. Entonces, si es mayor o igual que 10, dale el valor. ¿Qué valor es? Bajo. Muy bien. Si es mayor, igual que la memoria frágil, 23, dale el valor entre comillas simple, moderado. Cierra comilla simple. Y si es mayor, igual que 37, dale el valor de alto. Listo. Entonces vamos a ver. 10, 23, 37. 10, 23, 37. Listo. Y ahí está, ¿no? Y ya se creó. Ya se creó. Interacción, vamos a llamarle su nombre, interacción social. Aquí quito la parte de transformar y simplemente le doy interacción social. Y ya se creó. Listo. Muy bien, hay que tener en cuenta que estas variables que nosotros hemos creado o recodificado tienen que tener la escala ordinal. ¿Ok? Ordinal. Muy bien. Entonces, docente, que después de esto, ¿qué vamos a hacer? Después de haber creado los baremos, después de ya haber realizado lo que es la recodificación de variables aquí en la parte de lo que es el Yamovi, ¿qué hacemos? Muy bien, lo que vamos a hacer primero, vamos a trabajar con ¿qué? Con las estadísticas descriptivas. Entonces, aquí colocamos cambiar a estadísticas descriptivas. Muy bien, estadísticas descriptivas. Nosotros trabajamos así y vamos aquí a Yamovi. Entonces, nosotros vamos a trabajar primero en base a qué? A las dimensiones que hemos creado y a las variables que hemos creado también. Entonces, nos vamos aquí en análisis. Vamos a colocarlo aquí pequeñito. Exploración. Y aquí me dice, pues no, estadísticas descriptivas. Muy bien. Y me dice, ¿sabes qué? ¿De qué quieres trabajar tus estadísticas descriptivas? Y entonces nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero estadística descriptiva de mi variable emocional, en este caso de mi dimensión emocional. Quiero la media, la mediana, la moda, podría ser, sí. No quiero la desviación estándar, no quiero el valor mínimo, no quiero el valor máximo, no quiero la mediana, solamente quiero el promedio y la desviación estándar para ver el comportamiento de mis datos, podría ser, ¿no? Entonces, muy bien, igualmente, aquí le podemos
mencionar a Yamovi que nos trabaje en tablas de frecuencias, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿qué cosa? Las frecuencias de la dimensión emocional y podríamos agregarle aquí con gráficos un pequeño gráfico de barras. Muy bien, entonces ya tenemos lo que nos piden normalmente las estadísticas descriptivas, que viene a ser las frecuencias y también los gráficos, ¿correcto? Entonces podríamos copiar esto, copiar, nos vamos a nuestro Excel y lo pegamos, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Igualmente el gráfico, lo copiamos y lo podríamos pegar por aquí. Y aquí está tu gráfico, ¿no? Docente, mire que ese gráfico no me parece, que es un gráfico muy básico. La verdad que yo quisiera trabajar un gráfico más bonito, más estructurado. Muy bien, tú lo puedes hacer. Aquí tomamos la frecuencia. Hay que tener en cuenta un punto muy importante, ¿ya? Y eso lo voy a realizar ahorita, espérense. Muy bien, ya está de la dimensión emocional. O sea, quito la dimensión emocional, ingreso la dimensión conductual, ¿correcto? Entonces en las estadísticas, de la misma forma, ya para la dimensión conductual, aquí está la tabla de frecuencias. Entonces para la dimensión conductual me está diciendo que la dimensión conductual tiene una variable alta, moderada, alta, moderada, alta, moderada, alta, moderada, y la que predomina es la alta, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podríamos interpretar esto. Bajo, moderado son pocos, ¿correcto? Entonces los perdidos no los tomamos, los valores perdidos. Muy bien. Igualmente, podríamos trabajar, sí, un gráfico de barras, ¿por qué no? Correcto. A ver, vamos a por aquí. Muy bien, ahí está. Igualmente hay que colocarlo ya de la variable. Podemos trabajar también de la variable autoestima. Aquí tenemos la tabla de frecuencias de la variable autoestima. Voy a regresar la conductual. Voy a agregar la autoestima. Muy bien. Voy a colocarlo un poquito más abajo porque aquí voy a colocar la de la dimensión conductual. También su gráfico. No se hagan problema con los gráficos. Ahorita vamos a darle solución a estos gráficos que sí se ven. eh, Podría ser aceptado, sí, pero en muchos de los casos hay que darle vida a esos trabajos, ¿no? Entonces, quitamos la variable. Muy bien, listo. Ok, entonces nuevamente vamos aquí a descriptivas. Ingresamos conductual. Damos la media, la mediana, el máximo, el mínimo, los perdidos. Y así mismo le damos la tabla de frecuencia. Ya, no hay ningún bajo, ningún moderado, me menciona. Y le damos el gráfico de barras. Listo. Ya, aquí sí creo que hay un pequeño lapsus. Está haciendo una sumatoria completa, ya, de los valores. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, igualmente, correcto. Nosotros
tendríamos que hacer las estadísticas descriptivas para la siguiente, ¿qué cosa? Dimensión, ¿verdad? La dimensión comunicación, vamos a ingresar los tres ya, la dimensión intercambio y la dimensión interacción social. Están aquí, ¿verdad? Máximo, mínimo, desviación estándar, los perdidos, la media y le colocamos su tabla de frecuencias para cada uno. Y aquí está, comunicación, vamos a ponerlo por aquí, para comunicación, para la dimensión intercambio y para la dimensión interacción social. Listo. Para mi dimensión interacción social. Entonces aquí para mi variable, listo, aquí lo colocamos, está de aquí, eliminamos, eliminamos y esto aquí. Listo. Entonces, nosotros si te das cuenta, tenemos tanto el porcentaje total como el porcentaje acumulado. Para nosotros nos va a servir el porcentaje total, así es que el porcentaje acumulado lo podríamos eliminar, ¿correcto? Ahora, si tú quieres mejorar tu gráfico, ¿correcto? Por ejemplo, de esta dimensión emocional, simplemente seleccionamos, ¿correcto? Nos vamos a la parte de datos, disculpe, de insertar, gráficos recomendados y podríamos ponerle un gráfico en base a barras, ¿no? Correcto, aquí está el gráfico de barritas. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí le puedes poner o cambiar el título ya del gráfico. Ya depende de cada uno de ustedes. Le ponen dimensión emocional. Listo. Aquí le das un clic derecho, le das agregar a etiqueta de datos, donde te determina las frecuencias y asimismo a lo que es el porcentaje, ¿no? Listo. Correcto. Entonces, si gustas, determinas de esa forma en base a las frecuencias o si no, también en base a simplemente el porcentaje, que lo podríamos ver en el ejemplo que vamos a ver aquí. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí variable autoestima y con el porcentaje. Insertamos ¿qué? Gráficos. ¿Correcto? Insertamos el gráficos también de barras. Le damos a aceptar. Ya es otra forma de hacerlo. No hay ningún problema. Porcentaje del total, le damos clic derecho y le agregamos la etiqueta de datos, ¿no? Aquí le podemos cambiar fuente negrita, que sea rojito, un poquito más grande, ya lo determinaste. Entonces, puede ser de esta forma el gráfico o puede ser de esta forma. Ahora, si le quieres cambiar de color, en este caso, pues lo cambias, ¿no? Abajo le das un color, a alto le das otro color y a moderado le puedes dar otro color, ¿correcto? Entonces, de esa forma puedes determinar e interpretar tanto tu tabla como tu gráfico. Listo. Igualmente para la siguiente variable. Una vez que tú hayas realizado tus datos descriptivos, ¿correcto? O tus tablas descriptivas, tanto para la primera variable y sus dimensiones como para la segunda variable y sus dimensiones, nosotros vamos a pasar de las estadísticas descriptivas. Ya, vamos a pasar de las estadísticas descriptivas a la estadística inferencial, que en este caso viene a ser a la prueba de hipótesis. Recuerda igualmente que estas estadísticas descriptivas nos van a ayudar a fundamentar, ¿ya? ¿Qué cosa? Nuestra investigación. Y estas estadísticas descriptivas se interpretan en base a los objetivos que nosotros hemos planteado dentro del contexto de la investigación. Entonces, en base a ello, se va a realizar, ¿qué cosa? La interpretación de cada uno de estos cuadros. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, de esa forma se acaba la parte de estadísticas descriptivas. Otro punto muy importante que va a ser las estadísticas en base a las estadísticas inferenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros primero, antes? Correcto, ya acabamos aquí las estadísticas descriptivas. Muy bien, le decimos chao a las estadísticas descriptivas. Recuerda que esta tablita se realiza por cada dimensión y por cada variable que has trabajado. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de las estadísticas descriptivas? Nosotros vamos a determinar qué cosa, nuestra prueba de normalidad de datos. ¿Para qué cosa? Para conocer si nuestros datos tienen una distribución normal o si es que mis datos no tienen una distribución normal. Entonces, la prueba de normalidad en base a los supuestos tiene dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En este caso, mi hipótesis alterna me menciona que los datos no tienen una distribución normal y mi hipótesis nula me dice que los datos tienen una distribución normal. El nivel de significancia que vamos a tomar es el 0,05, ¿correcto? Y la decisión va a ser en base a estos dos estadísticos, conocidos como Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Ahora, si mis datos son, me dice aquí, correcto, capaz no lo puedes ver, lo agrando un poquito. Si mis datos, o sea, si el tamaño de mi muestra es menor que 50, correcto, o es menor o igual, voy a ponerle menor o igual, listo. Si es menor o igual que 50, yo utilizo Shapiro-Wilk. Y si mis datos son mayores a 50, yo utilizo Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán cómo yo realizo esta prueba dentro del software Yamovi. Muy bien, nos vamos aquí a nuestro software Yamovi y lo primero que tenemos que hacer es agregar, ¿qué cosa? Un módulo. Nos vamos aquí a la etiqueta donde está el más, parte superior derecha, donde dice módulo y nos vamos a biblioteca Yamovi. Nos vamos aquí a la biblioteca Yamovi y aquí colocamos, correcto, vamos a buscar Amoretes. ¿Por qué docente Amoretes? Aquí está. Lo que pasa es que en Yamovi nosotros tenemos ya predeterminado lo que es el análisis en base a Shapiro-Wilk, pero tendríamos que agregarle esta etiqueta llamada Moretes o esta, digamos así, librería. ¿Para qué? Para que se haga el análisis de normalidad en base a Kolmogorov-Smirnov y a Anderson-Darling, ¿no? Que también es otra prueba, otro test que se va a realizar. Entonces nosotros lo instalamos, ¿correcto? Aquí dice módulo instalado y simplemente minimizamos esto. Ahora, ustedes se preguntarán cómo profesor, vamos a realizar lo que es esta parte de lo que es el análisis de la prueba de normalidad para determinar qué tipo de estadística utilizamos, para conocer si mis datos siguen o no siguen una distribución normal. Pues nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Nos vamos a la prueba T para muestras independientes, y aquí viene lo que les mencioné. ¿Qué cosa? La sumatoria. ¿De quién? De nuestras variables. Recuerda, vamos a trabajar con nuestras variables. ¿Cómo yo identifico qué es la sumatoria de mi variable? Con el símbolo que me menciona aquí. Mira, ve. Una reglita. Entonces, mi variable se llamaba, no me acuerdo, profesor, ¿cómo se llamaba mi variable? Tengo dos variables, mi variable autoestima y mi variable interacción social. Listo. Entonces busco autoestima. Aquí está, ¿no? Con la reglita, autoestima y lo pongo aquí en dependientes. ¿Qué más? Interacción social, voy bajando. Aquí está, ¿no? Interacción con la reglita. Paso.
Entonces, si te das cuenta, no se está activando nada. Entonces, ¿cómo yo logro conocer si es Shapiro, si es Kolmogorov, si es que yo analizo o no analizo? Entonces, aquí vamos a colocar comprobación de supuestos, prueba de normalidad. Entonces, ahí está, ¿no? Nos da la prueba de normalidad. Pero igualmente sigue saliendo el puntito. ¿Qué nos falta para realizar esta prueba T de muestras independientes? Nos falta una variable de agrupación. Por eso te mencioné el tema de los datos sociodemográficos que nos van a ayudar mucho en este análisis. Entonces, nosotros ingresamos lo que es el género o sexo en este caso, ¿no? Para las variables de agrupación. Y aquí está, el test de supuesto, ¿correcto? Lo que me va a servir a mí, la prueba de normalidad de los datos. Entonces, control clic, copiar y lo llevo aquí a mi Excel de la prueba de normalidad para analizarlo, ¿no? Para analizarlo. Muy bien. Entonces lo pego aquí. Listo, está en formato APA esa tablita y analizo mis datos en este caso, ya, mis datos. Y también voy a copiar aquí, voy a copiar ¿qué cosa? Voy a copiar esta prueba T. Listo. Copio la prueba T también. Aquí. Ahí está. Los grados de libertad me identifican la cantidad de población que yo tengo. En este caso, 78 personas. Correcto, son 80. Pero lo descuenta en base a la prueba de muestras independientes. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 78. Estos grados de libertad, 78. Te haces la consulta. ¿Es mayor o menor? ¿Es mayor o menor? Es mayor, me dices tú. Entonces debería tomar ¿qué cosa? Kolmogorov-Smirnov. Para la variable autoestima, yo evalúo en base a Kolmogorov-Smirnov. ¿Correcto? ¿Y dónde voy a evaluar yo? Donde dice el p-valor. Aquí. Igualmente, para interacción social, Kolmogorov y evalúo donde dice aquí 0,557. Entonces, yo evalúo según mi regla o nivel de significancia. ¿Correcto? ¿Qué me dice? Si este p-valor, correcto, ya, es menor que el 0,05, yo acepto la hipótesis alterna. Pero si este valor es mayor que el 0,05, yo acepto la hipótesis nula. Para el caso de autoestima, voy a ponerlo aquí, el 0,05, ¿correcto? Ahí está, listo. En este caso, ¿es mayor o menor? Si te das cuenta, este valor es mayor, ¿verdad? Esto es mayor que el 0,5. Entonces, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Que los datos no, los datos tienen una distribución normal. Ahí está, listo. Igualmente, hago la comprobación, ¿correcto? Para el siguiente supuesto en base a la variable interacción. ¿Este valor es mayor o menor? Igualmente, es mayor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Entonces, tanto para mi variable autoestima como para mi variable interacción social, pues los datos siguen una distribución normal, ¿correcto? Entonces, como yo ya sé que siguen una distribución normal, lo que yo tengo que aplicar, ¿qué cosa es? Mi análisis de correlación. En este caso, mi prueba de hipótesis. ¿Correcto? Entonces, mi prueba de hipótesis sigue los siguientes datos. El planteamiento de la hipótesis, que cada uno de ustedes lo tiene, el nivel de significancia, la prueba estadística para obtener el p-valor lo determinamos de la prueba de normalidad,
¿correcto? Y el criterio de decisión, pues no. Si este p-valor es menor o igual que mi alfa, que viene a ser el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si es menor, se rechaza la hipótesis nula. Pero si este p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Listo, muy bien, clarito. Listo. Entonces, como yo ya tengo mi prueba de normalidad, correcto, y yo ya sé que mis datos siguen una distribución normal, entonces yo me voy aquí al análisis de regresión y me voy a la matriz de correlaciones. ¿Ok? Muy bien, me voy a la matriz de correlaciones. Entonces, recuerda muy bien, para la matriz de correlaciones trabajamos con las variables recodificadas. En este caso, mi prueba de hipótesis me dice, la prueba alterna, ¿ya? La prueba alterna o hipótesis alterna es la hipótesis que nosotros como investigadores nos hemos planteado. ¿Existe relación entre el nivel de autoestima y la frecuencia de interacción social? Entonces lo voy a determinar aquí si existe o no existe. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber qué cosa, si existe relación entre la autoestima y la interacción social. Ahora, nosotros vamos a determinar, ¿correcto? En base a dos puntos muy importantes. ¿A cuál de ellos? Vamos a determinarlo en base, si es que es Pearson, los datos siguen una distribución normal. Y si es Spearman, los datos no siguen una distribución normal. En este caso, los datos sí siguen una distribución normal. Al seguir una distribución normal, nosotros utilizamos Pearson. Ahora, aquí me dice que la correlación de Pearson no puede calcularse para valores no numéricos. Entonces se entiende que nosotros aquí vamos a hacer el cambio o transformación de ello. Muy bien. Entonces, si no me reconoce el programa como valores no numéricos, me voy aquí a la variable autoestima, aquí le doy editar, entonces aquí ya le coloco los valores que corresponden. Muy bien, 3, 2 y 1. Esos son los valores que correspondían. Igual mismo para interacción social, lo edito, ¿correcto? Estos valores, 3, 2 y 1. Ahí está. Entonces, nosotros lo vamos a determinar de esa forma, ¿no? Continua. Vamos a colocarle ordinal. Aquí también, ordinal. Listo. Entonces, nos vamos a la regresión nuevamente. Vamos a la variable autoestima y vamos a la variable interacción social. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya nos hizo la matriz de correlación. Según Pearson, ¿por qué, profesor Pearson? Porque nuestros datos siguen una distribución normal. Si me hubiese salido que no siguen una distribución normal, yo utilizaba Spearman, ¿ok? Entonces, dejamos la hipótesis correlacionada ahí y analizamos esta matriz de correlación. Listo. Lo copiamos, me voy a mi prueba de hipótesis, lo pego aquí al costadito para que ustedes lo puedan ver. Y aquí está. Si te das cuenta, ¿por qué no marca aquí y no marca aquí? Porque si bien es cierto, el autoestima no lo puede correlacionar con el mismo autoestima, entonces lo determina tal cual. Y aquí autoestima con interacción social ya están los valores aquí. Por ende, esto quedaría nulo y esta parte también nula. Entonces, la matriz de correlación me dice, la prueba estadística que voy a utilizar en este caso fue Pearson. Entonces, Pearson me da, ¿qué cosa? Un valor del 0,001. ¿Dónde está, profesor, ese valor? No lo veo. Aquí está, mira, a ver.
0,0 menos todavía me dice, menos 0,001. Listo. Entonces, pasamos a la evaluación o al criterio de decisión según este formato. Si el p-valor, correcto, valor de p, que en este caso tenemos aquí 0,01, es menor que el 0,5, vamos a evaluarlo aquí, 0,05. ¿Es valor? Disculpen, ¿es menor o es mayor? 0,01 es mucho menor que el 0,05. Entonces, como es menor, correcto, ¿qué me dice? Si el p-valor es menor o igual que el alfa, que en este caso que este, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esta de aquí no va. Se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, nosotros, ¿qué cosa? Pasamos a aceptar nuestra hipótesis de investigación, que nos dice que sí existe relación entre el nivel de autoestima y la frecuencia de interacción social. Decisión y conclusión, como el p-valor, que es 0,01, es menor que mi alfa del 0,05, se rechaza h sub 0 o h nula y se concluye que sí existe relación entre el nivel de autoestima y la frecuencia de interacción social. Docente, ¿ahí acaba? No, porque aquí tenemos otro valor muy importante para nuestra investigación, que es el R de Pearson, que es el grado de correlación que existe en estas dos variables. Entonces, aquí tenemos una tablita de correlación, tanto la correlación negativa como la correlación positiva. Entonces, ¿qué me dice? Eh, Dentro del valor de 0 a 0,4 es una correlación baja. Dentro del valor de 0,4 a 0,7 es una correlación media. Y de 0,7 a 1 es una correlación alta. Igualmente, si es cero, no existe correlación. Pero si es de 0 a menos 0,4, una correlación negativa, pero baja. De menos 0,4 a menos 0,7, una correlación negativa, pero media. Y de 0,7 a menos 1 es una correlación negativa, pero alta. Una correlación inversa. Nuestro valor nos salió 0,4975, que está dentro de la correlación positiva media. Entonces le agregamos aquí. Asimismo, la prueba detalla una correlación positiva media de, ¿cuánto es el valor? 0,497, 0,497. Listo. Ahí está. Tenemos la tablita, tenemos la interpretación de la tablita y con ello damos por terminado la prueba de correlación para el caso de las variables. ¿Qué cosa? Nivel de autoestima y frecuencia de interacción social. Entonces, con ello pasamos a lo siguiente. Si bien es cierto, tú pruebas tu hipótesis general, pero asimismo tú te has planteado hipótesis específicas, ¿correcto? En este caso, vamos a suponer, es una suposición, recuerda, es una suposición. Copio lo mismo, me voy más abajito, listo, aquí está. Entonces, yo voy a suponer, ya, ¿dónde está? Que mi variable interacción social es la variable independiente, ¿ok? Mi variable independiente interacción social. Y mi variable dependiente es el autoestima. Es una suposición, ¿ok? Es una suposición. Entonces, ponemos aquí como prueba de hipótesis. ¿Existe relación entre quién? Hipótesis específica.
entre la dimensión comunicación, ya, muy bien, entre la comunicación y el autoestima. Listo. Si esta es mi hipótesis específica uno, entonces esta va a ser la nula, ¿verdad? La negativa de esta hipótesis. Existe relación entre la comunicación y la autoestima y aquí no existe relación entre la comunicación y la autoestima. ¿Realizo el mismo nivel de significancia? Sí. Como ya sé que mis datos siguen la prueba de Pearson, muy bien, simplemente espero al valor que me salga para hacer la comparativa y asimismo la decisión del caso. Muy bien, ahí está. Entonces, hagamos esa comparativa. Pero hay que recordar que nos están mencionando, ¿correcto? Nos están mencionando que esta dimensión tiene que ser con datos numéricos. Comunicación, recuerda, comunicación, es solamente el ejemplo, comunicación, edito aquí. Aquí me están pidiendo que sea datos numéricos para el tema de correlación, 2 3 1 listo, enter. Muy bien, el tipo de medida le voy a poner ordinal, no te equivoques. Igualmente para el tema de intercambio. Lo editamos, 3 aquí, 2 aquí, uno por aquí, enter, ordinal. Listo. Entonces, volvamos. Regresión, matriz de correlaciones. Muy bien. En este caso voy a relacionar a quién, a la dimensión comunicación con el autoestima. Comunicación con la variable autoestima. Listo, Pearson, hipótesis correlacionada, entonces aquí está. Control C y control V para el análisis de datos, ¿no? Aquí está. Listo, ahí está. El valor de P, ¿cuánto me salió? Caso de Pearson, 0.001, menor, ¿no? Nuevamente, como es menor, ¿qué pasó? Se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos esta, no va. ¿Correcto? Esta no va. Y aceptamos la alterna, por eso nos dice así. Como el valor de P como P valor es menor que el alfa, se rechaza H sub 0 y se concluye que sí existe relación entre, ¿quién? Aquí, muy bien. Entre la comunicación, ¿ya? Y el nivel de autoestima. Listo. Asimismo, la prueba detalla una correlación positiva 584. Eso está, vamos a verlo, 584. 584 está en media también, ¿no? Entonces, aquí está, 584. Una correlación positiva media de 0.584. ¿Ok? Muy bien, como yo este, esta parte de lo que es mi prueba de hipótesis, al tener yo mi cuestionario con dos dimensiones y asimismo yo propuse dos hipótesis específicas, dado mi base de datos, dos dimensiones, dos hipótesis específicas, pues sigo realizando, ¿no? Una más, intercambio. Existe relación entre el intercambio, ¿ya? Intercambio, ¿correcto? Dentro del intercambio, vamos a fundamentarlo un poquito más, entre el intercambio en la interacción social y el autoestima. Eso es lo que yo quiero probar. Y acá vendría a ser que no existe la negativa, ¿no? La negativa de eso. Listo. Muy bien, igualmente quito la variable comunicación, ingreso
dimensión intercambio, ingreso la dimensión autoestima y pues copio nada más la tablita de matriz de correlaciones, control C, me voy a mis datos en Excel y pego la tablita. Y asimismo, trabajo con el criterio de decisión. Igualmente sigue siendo una correlación menor al 0,01, que es menor a mi alfa, y según el criterio de decisión, si este valor de P es menor, rechazo la hipótesis nula, entonces yo podría decir que sí existe relación entre el intercambio en la interacción social y el autoestima como respuesta. Ya que no, sí existe relación entre el intercambio en la interacción social y la autoestima. Asimismo, la prueba detalla una correlación positiva media, ¿correcto? De 0,458. Muy bien, entonces, por esa parte se ha trabajado la estadística descriptiva, prueba de normalidad para determinar el tipo de estadístico a utilizar en base a las pruebas de hipótesis y se ha trabajado la prueba de hipótesis tanto para las variables como para las dimensiones. ¿Correcto? Eso sería todo. Listo. Muchas gracias.